Vale, hoy os quería hablar de El último Catón. Es un libro de Matilde Asensi. No sé si conoceréis a la autora. Suele hacer novela histórica o novela relacionada con la arqueología. Tiene un estilo bastante interesante, muy cuidado, muy descriptivo, pero en general en casi ninguno de sus libros se llega a hacer pesado. Y una cosa que me gusta es que suele tener mujeres fuertes como protagonistas o como coprotagonistas. Entonces, como digo, es una autora que me gusta mucho y tenía ganas de leerme este libro, así que como estaba en Audible, aproveché. Primero os voy a contar un poquito de qué va y luego os digo mis impresiones. La protagonista del libro es una monja que trabaja en el Vaticano porque es una arqueóloga experta en textos griegos y trabaja pues restaurando textos y tal, trabaja en los archivos del Vaticano. Y en un momento dado, ciertas personas del Vaticano solicitan sus servicios porque ha aparecido el cadáver de un hombre con escarificaciones por el cuerpo, ciertas letras griegas y además ciertos símbolos que creen que ella puede a lo mejor darles un poco de luz de qué significan. Una escarificación es una cicatriz con relieve que se hace para adornar. Sería como un tatuaje que se ha hecho a base de una cicatriz. El caballero este ha aparecido muerto y tenía con él una cajita donde había unos trozos de madera. Al principio es todo lo que sabe la protagonista. Si no recuerdo mal se llama... ¿Cómo se llama? Si me estoy leyendo el segundo. Octavia. ¿Qué pasa? A Octavia le pica la curiosidad porque eso de que no le digan qué está pasando y por qué la van a investigar no le mola e investiga la muerte de este chico por internet para ver si descubre más información. El caso es que la información que descubre la lleva a deducir que esos trozos de madera con los que apareció el cadáver son trozos de la Vera Cruz, es decir, de la cruz en la que crucificaron a Jesucristo. O por lo menos los trozos que exponen algunas catedrales y demás como trozos de la Vera Cruz como reliquias. Como descubren que se ha enterado, pues a la muchacha ya le cuentan todo el percal. Que resulta que están desapareciendo de muchísimas iglesias católicas reliquias de la Vera Cruz. Es decir, hay alguien por ahí que se aburre mucho y está robando los trozos que quedan de la cruz de Jesucristo. Y eso a la iglesia no le viene bien, porque el tema de ir a visitar reliquias pues mueve gente, mueve dinerico y aparte pues que queda muy mal si eres la Santa Iglesia Católica que te roben tus cosicas. Por lo que le piden que a raíz de la información que tienen y sobre todo de las escarificaciones del cadáver intenten averiguar quién está detrás de esto. Descubren que hay una organización religiosa detrás de esos robos de la Veracruz y se embarcan ella y un miembro de la Guardia Suiza del Vaticano, un capitán, en la búsqueda de esta organización. Descubren cómo filtran, por así decirlo, a sus adeptos y a raíz de esa información pues intentan llegar hasta ellos para recuperar los trozos de la Veracruz. Esa sería la sinopsis. Ya sabéis que a mí lo de hacer sinopsis se me da fatal, pero para que veáis un poco de qué va, ¿vale? En general, en otras obras de Matilde Asensi también he visto que se toca la religión, no siempre a la católica, pero también se toca la religión. A mi parecer se toca desde un punto de vista bastante neutral. Creo que sí, quizá en la segunda parte un poco más, que ya hablaré de ella cuando la termine, pero en esta parte creo que si eres religioso no hay ningún momento en el que te puedas ofender especialmente. Si no eres religioso tampoco vas a sentir que te están queriendo vender, por así decirlo, la iglesia o la religión católica. Pues eso, que es desde un punto de vista como bastante neutral, te cuentan cosas buenas, te cuentan cosas malas y es bastante interesante. Como siempre, ahora voy a proceder a deciros cosas que no me han gustado de la obra, luego cosas que sí me han gustado y un poco una reflexión final de en qué casos os la recomiendo y más recomendaciones de la autora, porque como os digo es una autora que me gusta mucho. Los capítulos son larguísimos, eternos. Esto no es algo malo per se, obviamente, pero es algo que a mí no me gusta. No me gusta nada. Yo prefiero mil veces o capítulos muy cortos o, aunque sean capítulos largos, que tengan subcapítulos muy cortos. Hace que me dé la sensación de que estoy avanzando más, aunque esté avanzando lo mismo. Y al principio hay muchísimos nombres, pues de señores importantes en el Vaticano, de la familia de Octavia, porque se llama Octavia porque es la octava de sus hermanos, y en total creo que eran 9 o 10. O sea, son muchos nombres de hermanos como para quedarte con ellos. Y eso, al principio, en los primeros capítulos, me parece que hay un mare magnum de nombres que se me hizo mucha bola y hacía que me costara seguirlo, porque además a mí los nombres se me dan fatal. Lo habéis visto hace un momento porque no me acordaba del nombre de la protagonista, teniendo en cuenta que hace menos de 3 horas me estaba escuchando un capítulo del segundo libro. Como digo, esto van a ir siguiendo unas pruebas que son las que ponen esta orden religiosa
para ir filtrando a sus adeptos y pues todo ha empezado con un asesinato y tal. Os puede dar cierta vibra a El Código Da Vinci. Pues yo os diría que es un poco El Código Da Vinci, pero con menos acción y mejor hecho a la vez. Es más, esto se escribió, bueno, se publicó, escribirlo no sé cuándo lo escribiría la mujer, pero se publicó 2 años antes de la publicación del Código Da Vinci. He oído muchas críticas de ese libro del palo de "buah, es una copia barata del Código Da Vinci", y es como, perdona, pero como en todo caso el Código Da Vinci sería la copia con ínfulas de El Último Catón. Pero eso, me parece que se queda como a medio camino entre el thriller y la historia de aventuras. Le falta... Creo que se embellecería la historia y ganaría mucho con algo más de acción y eso, alimentar un poquito la parte de thriller que tiene, porque en algunos momentos creo que el ritmo puede llegar a hacerse pesado. Además, como digo, son capítulos bastante largos, sí que en algunos momentos que son pues más de ir investigando, ir descubriendo cosas y no sé qué, cuando luego las escenas de acción no son especialmente tensas, no son especialmente dinámicas y tal, puede hacerse un poco pesado y creo que habría ganado con eso. Y otra cosa que no me ha gustado nada, nada, nada de nada es la actitud de la protagonista hacia otras mujeres. Es una misógina de cuidado. En general, no cuesta empatizar con ella y mira que es monja, o sea, ¿qué puedo tener yo en común con una monja? Pero la verdad, empaticé bastante con el personaje, creo que es un personaje que te cae bastante bien al principio, es que aunque respeta mucho las tradiciones de su iglesia y tiene bastante clara su vocación, le importa más él, pues que quiere saber ciertas cosas, quiere saber qué hay detrás, no tiene problemas con enfrentarse a la autoridad. Entonces, no es lo típico que te esperarías de una monja, ¿vale? No te cuadra la forma en la que critica a ciertas mujeres comparándolo con pues, otras actitudes que tiene, pues como eso de ser muy desafiante en la iglesia, criticar el hecho de que se ve mal que lleve pantalones, llega un punto en el que dice, mira, sudo, yo tengo que estar escalando sitios o metiéndome por túneles, estás tú que voy a llevar falda, mis cojones, me voy a poner un pantalón, me da igual las normas. Entonces, me choca mucho esa parte de su personalidad con que eso, en algunos momentos es muy misógina, llega a hacer slut shaming, juzga a las mujeres por su aspecto. Esa parte de la personalidad del personaje no me gusta nada y por desgracia es una parte que incluso se ve acentuada en el segundo libro de la biología. Y otra cosa que no me ha gustado es que la relación romántica que hay no me la acabo de creer. Es cierto que se puede aplicar el concepto del puente colgante, no lo catalogaría exactamente como Insta-Love, y ahora voy a pasar a las cosas que sí que me han gustado y que creo que son las que más destacan de la novela. Como os decía al principio, el estilo de la autora tiende a ser bastante descriptivo, pero en el buen sentido. Sabéis que a mí las descripciones son una cosa que me carga un montón y que termino a veces leyendo en diagonal y me ralentiza mucho la lectura o la audiolectura en este caso. Esta situación es diferente. Describe muy bien. Consigue que visualices a la perfección el entorno en el que estás, los detalles, las características más importantes e incluso el ambiente, la sensación ambiental, la temperatura, esas cosas, sin ser pesada para nada, sin que se te haga bola, aportando mucho a la historia en lugar de ralentizártela o espesártela o que digas tú, sí, vale, el templo era así, sigue. Eso me parece que lo hace perfecto. Se lo he visto en otras obras, salvo en una que es El origen perdido. Salvo en esa, me gusta siempre mucho cómo describe. Hay un gran trabajo de documentación, o por lo menos eso es lo que transmite el libro. Las pruebas estas que os digo que van a tener que ir resolviendo para acercarse más a esa entidad, a ese grupo religioso que está robando los trozos de la Veracruz, están basadas en el infierno de Dante, de la Divina Comedia. Y me parece que hay una gran documentación tanto de los lugares, como de a nivel histórico, como de, por supuesto, el estudiar la Divina Comedia y adaptar las cosas que cuenta Dante en ese texto con las pruebas que va pensando y tal. Los personajes, como os he dicho antes, la protagonista te cae bien y puedes conectar con ella, salvo en lo que os he comentado que no me ha gustado. Y me parece que están muy bien diferenciados y sobre todo que todos evolucionan a lo largo de la historia. Ves una evolución realista de todos, tanto en sí mismos y su forma de actuar y su forma de reaccionar, como en las relaciones entre ellos. Y en ningún momento me parece que estos cambios sean precipitados, bruscos,
para nada, me parece que es una de las cosas que está mejor hecha. Cosa que en la segunda parte se sigue viendo, se ven las diferencias por los años que han transcurrido y eso es una cosa que me está encantando. Y creo que ya. Sí, en principio esas son las cosas que más me han gustado. ¿En qué caso os la recomendaría? Si os gusta la histórica, si os gusta, pues eso, un poquito el rollo Código Da Vinci, pues novelas de aventuras que traten la historia de la religión católica o la historia de la iglesia, puede estar interesante. Si os gusta u odiáis, como es mi caso, la Divina Comedia, creo que también puede estar muy interesante la lectura. Si os gustan los textos trabajados, pero que no se hacen pesados, no se hacen rimbombantes y no te da la sensación de que el autor o la autora está intentando demostrarlo súper bien que sabe escribir y el muchísimo vocabulario que sabe. No, sino que están bien trabajados para que te adentres en el escenario que la autora quiere que te adentres, que disfrutéis de esa sensación de ¡buah! Cómo se lo ha currado esta tía, toques todo lo que sabe. Si os gusta tener esa sensación cuando estáis leyendo un libro relacionado con la histórica, creo que esto os puede gustar un montón. Es un libro largo, si os lo quiero decir. Y está escrito desde el punto de vista de Octavia, desde el punto de vista de la protagonista, que como os decía, es una monja que trabaja en los archivos del Vaticano. Otra cosa que no me ha gustado, que se me ha olvidado y me acabo de acordar ahora, es... te cuentan movidas de la familia de Octavia que tienen al final cero relación con la historia. A ella no me parece que le afecten mucho en su evolución o en su toma de decisiones, que creo que al final lo han añadido ahí, porque patata, para hacer dramita, y creo que sobraba. Así que esa sería mi reflexión. En esos casos os recomiendo el libro. Y me habéis pedido que os explique lo del puente colgante, así que os lo explico en un momento, ¿vale? Es un término psicológico que explica el enamoramiento espontáneo que puede darse en situaciones de riesgo. Tú cuando estás en una situación de muchísimo estrés y muchísimo miedo, liberas ciertas hormonas que son son unos niveles parecidos a las que liberas cuando te enamoras. Ese cóctel hormonal sumado a las propias sensaciones del miedo, la angustia y tal que estás viviendo en una situación de peligro, pueden hacer que tengas una conexión emocional muy intensa con la persona con la que las estás viviendo. Todo esto empieza con un cuento que dice que si una persona está en un extremo de un puente colgante muy viejo, muy deteriorado, muy peligroso, y tú tienes que cruzarlo mirándolo a los ojos, cuando llegues al final del puente te habrás enamorado de esa persona. En realidad lo que viene a ser es eso, que el cóctel hormonal en situaciones de mucha tensión, de mucho miedo por tu vida y tal, confunde a tu cerebro y hace pensar que esas hormonas, en vez de estárselas produciendo por la situación, se te están produciendo por la persona que tienes a tu lado. Entonces te genera un enamoramiento hacia esa persona. Podríamos decir que es el único insta-love que yo acepto en las novelas. Cosas importantes para que esto suceda. No sucede con personas que ya conozcas. ¿Por qué? Porque tu cerebro ya sabe que esa persona no te genera esas hormonas. Pero si justo a la persona la conoces en esa situación, él es cuando se confunde y dice ¡uh! ¡Chico, qué pasa qué! Y se enamora. Un dato que tenéis por si queréis utilizarlo como recurso para escribir vuestras novelas, pero tenéis que tener en cuenta que si vas a utilizar el efecto puente colgante, los personajes no se pueden haber conocido antes, o por lo menos no mucho antes. En este caso, como digo, me cuela el efecto puente colgante porque pasan bastante angustia en varios momentos y a uno de los personajes es que lo conoce, el personaje con el que hay esa relación amorosa, se conocen un par de días antes de que empiece toda la movida. Entonces sí puede encajar con esa confusión por el chute hormonal. Y bueno, pues luego también está toda la parte psicológica de que buscas apoyarte en alguien, de que buscas crear algún lazo para sentirte más confiado. Así que nada, esas son mis impresiones acerca de esta novela. Pronto espero poder hablaros de la segunda parte. Y nada más. Era eso.